El sol, extracto de José Espronceda. Para y óyeme, oh sol, yo te saludo, y estático ante ti me atrevo a hablarte, ardiente como tú, mi fantasía, arrebatada en ansia de admirarte, intrépidas a ti sus alas guía. Ojalá que mi acento poderoso, sublime resonando del trueno pavoroso, la tremenda voz sobrepujando, oh sol, a ti llegara, y en medio de tu curso te parara. Ah, si la llama que mi mente alumbra diera también su ardor a mis sentidos, al rayo vencedor que los deslumbra. Los anhelantes ojos alzaría, y en tu semblante fúlgido atrevidos, mirando sin cesar, los fijaría. Cuánto siempre te amé, sol refulgente, con qué sencillo anhelo, siendo niño inocente, seguirte ansiaba en el tendido cielo, y extático te veía, y en contemplar tu luz me embelecía. Muchas gracias, Asil, por esta introducción al podcast del día de hoy. Y algo me llamó la atención de este poema, ajá, que yo siento que todos en algún momento intentamos perseguir el sol o tratar de alcanzarlo, ¿no? O sea, yo recuerdo de niña que en algún momento sí lo hice, tanto del sol como la luna, igual como, sí. A ver si lo dejo para atrás. A mí me pasaba con el carro, o sea, que ibas en el carro y dices, es que el sol me está siguiendo, la luna me está siguiendo. Quédate ahí. Sí. Entonces, sí, y bueno, estos días, ni siquiera para salir a la calle, ¿no? Ay, no, qué horror. Estas semanas han sido un poco calurosas. No sé si ustedes lo han notado y sentido. Yo creo Pero que sus mamás han de estar encantadas con la ropa. Lavas y a los 15 minutos está seco que luego ya se evaporó todo. Sí. Y de hecho hoy queremos hablar un poco del sol. Creo que todos hemos tenido una experiencia tanto buena como mala con el sol, no sé, ¿verdad? Hasta nos compramos bloqueadores solares para cuidar nuestra piel y nuestra salud. Pero pues sí, vamos a empezar con qué es el sol. ¿Qué es el sol? Y pues de acuerdo a los científicos y toda la ciencia que pues ha nombrado muchas de la naturaleza, objetos de la naturaleza, tanto aquí en la Tierra como fuera de nuestro planeta, pues el Sol es una estrella. Ajá, y es 10,000 veces más grande que la Tierra. ¿Puedes imaginar eso? O sea, ni siquiera uno puede imaginar el tamaño de la Tierra, ¿no? Ajá. Entonces, pues el Sol, pues quién sabe, ¿no? De hecho, es interesante pensar que todo el calor que nosotros recibimos, aunque a veces pensamos que es mucho, es un porcentaje muy mínimo en comparación, por ejemplo, con el calor que recibe Mercurio o Venus en relación a la distancia que estamos del Sol. Así es. Y algo que olvidé decir, o sea, me fui de largo. Bienvenidos a Zona STEAM México, a este podcast que estamos muy emocionadas de poder iniciar. De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para todos. Así es. Y pues hoy empezamos con el sol y pues acerca de la ciencia, ¿ok? En esta área. Y bueno, el Sol es una estrella y siempre tenemos la perspectiva o la idea de que las estrellas son esos puntitos que están a millones y millones de kilómetros. Diría Timón, son luciérnagas pegados en ese manto azul. Ajá. Ahí. Pero no, todos los que estaban de acuerdo con Timón, déjenme decirles que están en un error. El Sol es una estrella y no está tan lejos como esos puntitos azules que vemos, está más cerca y de hecho nuestra vida y la vida de nuestra galaxia depende del Sol. Así es muy necesario su calor, ¿no? De hecho, pues las plantitas hacen este proceso para poder vivir y nosotros también. ¿Ok? Y bueno, el Sol tiene pues varias gases o se compone de varios gases que les permite pues tener esas características, ¿no? Y bueno, dice aquí que está conformado por 71% de hidrógeno,
27% de helio y 2% de otros gases. Y fíjate que a veces pensamos que el sol solo es una masa enorme quemándose, ¿no? Pero tiene estructura, tiene capas, tiene un núcleo. Y yo creo que eso si nosotros llegamos a entender un poquito más el sol, vamos a poder entender un poquito más también nuestra existencia en esta tierra y cómo es que funciona el universo. Porque no todo está así nada más como, solo se le ocurrió ahí una bola de gas quemarse, ¿no? Sino igual como nuestra tierra, ¿no? También aprendemos que tiene capas y todo. Y el sol, pues hoy queremos hablar específicamente de él. Y pues bueno, dice aquí que tiene un núcleo que es un gas denso. Luego sigue una capa que es la zona radioactiva y la tercera capa que es la zona conectiva. Y después de esta capa tenemos otra capa que es la fotosfera. Y esta fotosfera es la que, fotos es de luz, entonces es la que genera esa luz que nosotros vemos desde lejos y que pues cuando volteamos a ver nos deja ciegos, ¿no? Y es bien interesante que el sol tiene carga eléctrica. No solamente son gases quemándose, también tiene carga eléctrica. Y esta carga eléctrica genera campos magnéticos. Así es, salen como de sus extremos, como si fueran como si fuera una fuente. No sé si han visto una fuente de agua. Ahí sí. en el centro de la ciudad, que está como, sale el chorrito así, pues algo así. Y regresa. Y regresa. Y de hecho es toda esa capa exterior que aún es como si fueras nuestra atmósfera, pero es la atmósfera del sol, se le llama corona, porque por esa misma estructura que tiene, como de rayos que salen, y es la corona del sol. Y el sol es muy activo, muy activo, no está así estático. O sea, podemos sentir su actividad desde aquí con el calor que nos llega, pero si nos acercáramos un poquito más, pareciera que hay un buen de explosiones. El sol no está en paz con la vida. Tiene sus días. Tiene sus días buenos, sus días muy activos acá de que explosión, y otros días que ya está como más relajado. Y fíjate que eso se genera gracias a los gases que están en constante movimiento. Dentro del sol, estos gases se mueven unos con otros, se estiran, se retuercen, se enlongan, y todas estas este comportamiento que tienen los gases genera la actividad solar. Lo que nosotros a veces sentimos, es que está haciendo mucho calor, pues a veces sí tiene que ver con la cercanía que tenemos con el sol como tierra, pero también tiene que ver con el comportamiento que tiene el sol. Y de hecho el sol tiene ciclos. Tiene un ciclo, se le llama ciclo solar. Y en pues bueno, un ciclo es algo que se repite, ¿no? Indefinidamente. Por ejemplo, no sé, el ciclo del agua, ¿no? Que ya llueve, ahí como se estanca y luego se evapora y no sé. Sí. Entonces, un ciclo es algo que se repite. Las estaciones, por ejemplo, para los niños, las estaciones es un ciclo. Tenemos la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y regresamos otra vez. La primavera, ese es un ciclo, ¿no? Algo que podemos ver repetitivamente. O el día, ¿no? Día, luego noche, día, luego noche, día, luego noche. Entonces, el sol tiene un ciclo, fíjense, tiene un ciclo que este ciclo lo completa cada 11 años. Y es muy interesante porque va cambiando sus polos. O sea, en su vida una persona va a llegar a ver unos 8 ciclos. Si bien le va. Así es. Y estos ciclos, este cambio de sus polos, pues altera muchas veces la composición, más bien su actividad. Fíjate que eso me hace pensar que a veces, no sé si has escuchado eso de que la Tierra está viva. Y me hace pensar que el sol está vivo. Si el sol cambia sus polos magnéticos, entonces el sol está vivo. Tiene un polo sur, un polo norte que van cambiando constantemente, ¿no? Tienen conciencia, ¿no? ¿Sí? Sí, tienen conciencia. Todo lo que vemos. De hecho, paréntesis, nota interesante, hablando de que tienen conciencia. Comparándolo un poquito con datos que han pasado en la Tierra se hizo un estudio recientemente de que los hongos que encuentras en los bosques y pues así en el pasto, así, tienen terminaciones nerviosas que se conectan unas con otras, incluso a través de continentes. Wow. Entonces, toda la información de la Tierra se conecta por medio de los hongos.
Y se me hizo muy interesante porque pensando, por ejemplo, en el sol, que dices, tienen conciencia, yo creo que el sol también tiene conciencia. Y de hecho, al ser una estrella que va a tener un fin en un futuro, estaba viendo que son como 50 millones de años, algo así, lo que le queda de vida. No vamos a vivir tanto. Qué bueno. Nos salvamos. Nos salvamos. Para convertirse en una estrella muerta, ¿no? Y entonces, yo creo que sí tienen conciencia y también, pues, como dice que tiene sus días malos, sus días buenos, pues también se ve afectado por lo que hay afuera en el espacio, ¿no? Y eso yo pienso que también tiene una afectación. Paréntesis, cerrado. Cerrando paréntesis. Así es. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo saben cuándo inicia un ciclo, cuándo termina? Y hay una característica del sol que pues permite dar como ese seguimiento de los ciclos solares, y se le conocen como manchas solares. Ajá. No sé si han visto fotos por ahí en internet del sol, que a veces tiene como pequeños lunarcitos. De diferentes tamaños. Parece una galleta Chokis. Ajá, parece una galleta Chokis, pero amarilla naranja. Sí. Ajá. Y estas manchas solares pues nos permiten dar ese seguimiento a los ciclos del sol. Y pues vamos a definir un poquito más qué es una mancha solar. Miren, una mancha solar es una zona que es más fría que lo demás del sol, como la demás superficie. Y se puede considerar fría porque en realidad no es fría. Si nos paramos ahí nos calcinamos, sí, de verdad. Ya. No es como que digamos, tiene ahí su hielo. Su hielito. No, de hecho, estas manchas solares llegan a tener una temperatura de 6.500 grados Fahrenheit, o sea, es bastante. Ajá. Pero a comparación de la demás superficie del sol, pues es fría. Es menos caliente. Es menos caliente, ajá. Perdón, de hecho quería mencionar que si ustedes buscan una imagen de una mancha solar, van a encontrar el sol y un punto negro. Pero en realidad este punto negro no es que se vea negro, es menos amarillo. O menos, su tono es menos fuerte, por eso es que se ve negro. Pero en realidad tiene luz. Y es una luz igual de cegadora que la del sol. Si uno desea estudiar o ver las manchas solares, necesitamos tener las mismas precauciones que cuando vemos un eclipse solar. Y esta vez usar lentes especiales, o ahí les va un hack. Si ustedes tienen un tubo de cartón, pueden ponerlo contra el sol, así que dé la sombra, y le pueden poner un acetato. Y entonces eso les va a dar una imagen del sol. Una proyección. Una proyección, gracias. Una proyección del sol y cómo se ve más o menos, ¿no? De hecho, estaba viendo que cualquier persona puede estudiar pues sí, puede ver el sol, pues, ¿no? Esas manchas solares. Ahora es muy grande, no es necesario un telescopio para verlo, aunque ¿no? sí existen telescopios. Para el sol. Para el sol. Estaba viendo que son más pequeños. ¿No? Son pequeños. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial, un dato interesante es que Hitler, acá nuestro amigo Hitler, Hitler mandó construir telescopios pequeños, que son los predecesores no me acuerdo en dónde está en una isla, un telescopio que es un telescopio de sol, así se le llama, y estos telescopios servían para monitorear el sol, porque a Hitler le interesaba mucho saber, bueno, que no se repitiera un evento que vamos a hablar más adelante, pero a él le preocupaba mucho este evento del que vamos a hablar, que es una tormenta solar, y por eso es que manda a construir los telescopios solares. Para andarlo ahí vigilando. Ajá, sí. Aunque no podía hacer nada, ¿verdad? El sol se sigue comportando como el sol. Siempre. Ajá. Bueno. Y estas manchas solares se forman donde el campo magnético del sol es más fuerte. ¿Y qué pasa cuando el campo magnético del sol es más fuerte? Bueno, no permite que el calor que está dentro del sol salga hasta la superficie. Entonces tal vez sale un porcentaje, pero no todo. Entonces por eso se ve pues como una mancha. Ajá. Pero es porque aquí el campo magnético es muy fuerte y se retuerce y todo, y no permite salir en su totalidad el calor. Una llamarada. Y bueno, que tenemos manchas solares del tamaño de la Tierra
manchas que son pequeñas. La más pequeña es del tamaño de la Tierra. Imagínense de qué tamaño son las manchas solares. Y tenemos manchas solares estándar y una mancha solar gigante. Y dice, bueno, se nos hizo muy interesante porque dice que es tan impresionante que incluso se puede ver a simple vista. Lo que les conté lo que les comentaba, sí contemplaba, pero no. Y tiene un nombre, se llama AR3310. Y esta enorme mancha solar está alineada con la Tierra hoy. Por eso le preocupa tanto a los científicos. Y de hecho apenas este mes fue que la detectaron. Y están preocupados un poquito, bueno, tal vez, pues es algo que no podemos controlar, ¿verdad? Que nos está viendo de frente, así como esperando el momento preciso para explotar. ¿Has visto esa imagen donde está el sol con una lupa viendo específicamente un punto del planeta? Sí. Así. Algo así, o sea, así ahí está el ojo del sol. Lo está mirando. Nos está mirando ahí. Y sí. Y entonces apenas a inicios de este mes fue que la detectaron. Yo vi por ahí la noticia. No sabía que había sido a inicios de este mes. Ajá, sí. Se encuentra justo enfrente de nosotros. Y pues como decía Cecil, pues ver directamente el sol así sin ningún tipo de protección, pues puede dañar nuestras retinas. Pero incluso también hay gafas especiales para proteger nuestros ojos y poderlos ver. Porque tienen que tener una protección contra rayos ultravioleta e infrarrojos. Miren, es un dato interesante. Y bueno, hablando de las manchas solares, pero también tenemos algo que se llama fulguraciones solares. Y esto pasa cuando las líneas del campo magnético chocan con manchas solares y entonces se enredan y se cruzan. Es como si se toparan así de frente y como si entraran en conflicto. Y entonces esto genera las fulguraciones solares. Y estas fulguraciones liberan mucha radiación al espacio. Y esa radiación es la que también nos llega a nosotros. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto en qué me afecta? ¿Esto en qué afecta a los osos polares? Pues en mucho. Porque puede interferir con nuestras comunicaciones. Hasta el momento no ha pasado, y aquí es donde queremos hablarles del evento Carrington. En 1858 hubo un evento, este señor se llamaba, no me acuerdo cuál era su nombre, pero se apellidaba Carrington. Entonces este señor tenía un telescopio solar, y entonces él estaba muy interesado en estudiar el sol. Y estuvo todo un día observando las manchas solares. Y entonces vio que una mancha de repente aparecía y desaparecía y de repente se hizo más grande. Y se empezó a preocupar, ¿no? Y fue corriendo a una academia donde él había estudiado para ver si alguien más había visto lo que él había visto y resulta que no lo habían visto. Entonces él se preocupó más, pero uno de los directores de esta universidad, donde estaba el gran telescopio, le dijo, no, pues tienes que ver esto, he hecho registros de las manchas solares y estas manchas solares se ha ido incrementando. Y justo lo que descubrieron los científicos hoy, él lo descubrió en aquel entonces, pero con la curiosa, pues, digamos, con el antecedente de que eso nunca se había visto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que siguieron observando y en una noche toda la luz se apagó. Toda la Tierra se cubrió de oscuridad. Fue tan fuerte la tormenta, también se le conocen como tormentas solares a las fulguraciones, fue tan fuerte que acabó, pues sí, interfirió magnéticamente con la luz y ya no había luz. Se sumió en la oscuridad, hubo tormentas, un día antes hubo una tormenta marítima muy fuerte y al día siguiente hubo luz. Y hubo luz desde muy temprano, como si fuera de día pero sin ver el sol. Y eso se debe a las partículas de las fulguraciones que se quedan flotando en la atmósfera de la Tierra y entonces se queda este efecto luminoso. Y también genera auroras boreales. ¿Pero dónde son las auroras boreales? Pues allá por Alaska. Siempre estamos en el Polo Norte y el ¿no? Polo Sur. O en Nueva Zelanda también. ¿A poco? Ajá, en Nueva Zelanda también. Bueno, pero digo, se ven más padres en donde ahí está como los polos. Los polos, y son muy frecuentes. Pero aquí hubo auroras boreales en el Ecuador. Auroras boreales en el Caribe. O sea, imagínense, eso era algo nunca antes visto. Ver auroras boreales
en América del Norte, en México. O sea, hubo auroras boreales en lugares donde era un poco común verlas. Uh-huh. Y esto incluso intervino con el telégrafo. El telégrafo dejó de funcionar. Uh-huh. La tormenta solar fue tan fuerte que... Ya me estoy llevando acá el micrófono. Me emocioné. Fue tan fuerte la tormenta solar que muchas personas incluso lo registraron en sus diarios como un evento apocalíptico. O sea, Uh-huh. realmente fue muy impactante. Y hoy en día, imagínense, en ese tiempo el telégrafo se vio afectado. Uh-huh. Hoy en día creo que la afectación sería muchísimo mayor. No sé qué piensas. Sí, pues todas las telecomunicaciones, los satélites, radio, internet, todo, pues dejaría de funcionar porque son cosas que van más allá de nuestra capacidad humana, ¿no? Son fuerzas que pues son ahora sí como sobrehumanas. Entonces, así como lo afectó antes en ese evento Carrington, nos puede afectar en la actualidad. Y por eso los científicos están algo preocupados por esa mancha, que es 4 veces más grande que la Tierra. Entonces, no es una manchita cualquiera. Ajá. Y algo interesante es que dicen que este evento, según registros, se da cada 500 años, pero puede variar. Realmente no podemos controlar el comportamiento o el estado de ánimo del sol. Y vamos a hacer un baile. Sí, para calmar al sol. Como la canción de los niños de Sol, sol, dorado señor, ilumíname. No nos ilumines tanto, señor, por favor. Y para que nos demos una idea de qué tan fuerte es el sol y qué tan insignificantes somos ante el sol, en el 2022 hubo una tormenta geomagnética que acabó con el 80% de los satélites que Elon Musk tenía en el espacio. Toda su fortuna ahí se fue. Sí, en realidad creo que no, el sol es una estrella maravillosa y así como puede dar vida, puede quitarla. Uh-huh. Sí. Y también, bueno, pues el sol está ahí, ¿no? Pero nuestro hogar, como es capaz de protegernos de todas esas afectaciones que el sol puede ocasionar, ¿no? Tanto los campos magnéticos de la Tierra desvían las tormentas solares o la radiación que están provocadas por las fulguraciones. Pues es nuestra casa, ¿no? Y también una parte que nos protege es la capa de ozono, ¿no? Entonces, el sol es vital para nosotros, pero tanto puede ser vital como también puede ser mortal. Nos puede matar, nos mantiene vivos, pero en exceso nos mata. Todo con moderación, chicos. Todo con moderación. Sí, y de hecho, pues, no sé si recuerdas la noticia cuando se dijo que había un agujero en la capa de ozono. Sí, de hecho un mexicano, ¿no? Y... un mexicano que la descubrió, ¿no? Creo que sí. Sí. No me acuerdo. Vamos a investigarlo. Bueno, un mexicano está involucrado en ese caso. Seguro. De la capa de ozono. No, y de hecho yo me acuerdo que estábamos chicos cuando salió. Uh-huh. Bueno, salió creo que en los 80s, pero me acuerdo que en los libros de texto de la primaria o la secundaria se hablaba mucho de la capa de ozono y que había que protegerla y todo esto. Que ahí tenía un agujerito. Y pues uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo fue que se originó esto? Pues bueno, hay unos, pues sí, gases, podría decirse, que cuando llegan a la capa de ozono, la desgastan y pues la agujeran. Y esos se llaman clorofluorocarburos. O sea, el cloro, el flúor y el carbono. Uh-huh. Entonces, estos gases pues afectan la capa de ozono, afectan nuestra protección. Y imagínense, es como si le quitáramos el techo a nuestra casa. Uh-huh. Y entonces si le quitamos el techo, el polvo va a entrar fácilmente, la lluvia, el sol. Entonces yo creo que si lo analizamos de esta manera, pueden imaginarse lo importante que es la capa de ozono para nuestro planeta. Uh-huh. Y de hecho, déjame comentarte algo que me llamó mucho la atención. Las fulguraciones solares fuertes pueden incluso provocar cáncer. Pero no cáncer de piel. O sea, desatan alteraciones genéticas que generan cáncer. O sea, que despiertan el cáncer en el cuerpo de las personas. Wow. Y decían que también cuando son muy fuertes o cuando son muy constantes, pueden generar, aparte del cáncer, alteraciones hormonales. Fíjate.
Entonces, sí, es por eso que tenemos que cuidar nuestra casa, ¿no? Porque son cosas que no podemos controlar, como ya dijimos, ¿no? La actividad solar, pues siempre va a estar. Pero, pensamos que no nos va a afectar, fíjate. Y a veces como de, protector solar, ¿para qué? ¿Para qué? Ajá, ¿no? Sí. A veces no estamos muy acostumbrados a cuidarnos del sol, aunque nos da vida, pero también nos afecta un poquito. Pero pues hay muchos artículos cotidianos que pueden afectar pues la capa de ozono, que es la que nos protege del sol. Eso es como, por ejemplo, insecticidas, aerosoles que se usan para cosméticos y todo eso. Ese spray que te echas en la cabeza para que no se te mueva ni un pelito. Ni uno. Ese. Ajá. O los automóviles. O sea, hay muchas formas o medios que pues contaminan. Pero pues ahorita con la tecnología y todo, pues pienso que se han encontrado formas de minimizar, ¿no? O de tal vez usar otro tipo de elementos para esas pues sí, estos insecticidas o aerosoles. De hecho, hubo unos acuerdos que se hicieron hace, que sería como unos 50 años o más. Y en estos acuerdos se puso que se iban a reducir ciertas componentes que se emanaban a la capa de ozono, y entonces fue que empezó a haber avances. Y no sé si ya has llegado a ver por ahí, pero hay muchos productos que dicen como libre de tal y tal cosa, ¿no? Y todos esos productos que a veces dicen que no los traen, pues son componentes, componentes que dicen que no lo traen los productos, son componentes que dañan la capa de ozono. Entonces, es importante que estemos al pendiente de qué productos dañan la capa de ozono. Y qué bueno que se hizo esta regulación, ¿no? Porque se dice que en el 2066 la capa de ozono pues se habrá recuperado casi en su totalidad. Buenas noticias para nuestro planeta. Así es. Y tenemos esperanza. Eso quiere decir que yo creo que es como una cicatriz. Ajá. Que si la cuidas, no te deja marca, pero si no la cuidas, les va a ir rascando, abriendo otra vez y luego pegar. y al final te va a quedar una marca muy fea. ¿No? Así es. Entonces sí, quisimos enfocarnos en esto porque podemos hacer algo desde donde nosotros estamos, ¿no? Como pequeñas acciones que pueden ayudar a cuidar nuestra protección y pues sí, evitar o minimizar tal vez los daños que la actividad solar puede generar en la vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana y eso. Sí, podemos reducir la cantidad de aerosoles que usamos en nuestra casa. Incluso hay productos que no tenemos por qué usar en aerosol, ¿no? Que podemos sustituir. Por ejemplo, el spray en aerosol, sí podemos para el cabello, el fijador. Bueno, se llama fijador para el cabello. Fijador. En aerosol, pues podemos usar otras cosas, ¿no? Un gel, una crema para peinar. Creo que podemos pensar, ustedes pónganos ahí en los comentarios, cómo podemos nosotros o cómo ustedes cuidan la capa de ozono en su casa, ¿no? Pónganse a pensar qué cosas podemos hacer. El usar la bicicleta es una manera de hacerlo. A veces usamos el carro para ir a una tienda que está, digamos, como a 2 kilómetros de nuestra casa, cuando podríamos ir en bicicleta, ¿no? Tal vez las vialidades, entiendo que las vialidades no están hechas para los ciclistas, pero si podemos usarlo, si podemos ir jóvenes, si pueden ir acompañados de alguien, pues qué mejor, ¿no? Además nos sirve como ejercicio. Así es. Entonces sí. ¿Qué más? Pues nada, yo creo nada que sí, entonces sí, este fue el podcast del día de hoy. Empezamos, bueno, la dinámica es que cada podcast se va a enfocar en un concepto de STEAM y empezamos ahora sí en la parte de ciencia, que pues como en recapitulación de lo que hablamos hoy, pues vimos qué es el sol, qué son las manchas solares y qué provocan las manchas solares, que son estas fulguraciones solares, son tormentas y que pueden afectar la Tierra. Entonces, ¿cómo afectan la Tierra? Pues en las telecomunicaciones, en la energía, incluso pues en nuestra salud física. Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, humanos mortales, insignificantes? Pues cuidar nuestra protección, ¿verdad? Que es la capa de ozono. Y pues las maneras en que podemos protegerla, pues es disminuyendo
artículos que contengan ese tipo de gases que desgastan la capa de ozono. Y recuerden que ustedes pueden ser los científicos del mañana. Así es. Ustedes pueden ser aquellas personas que están detrás de un telescopio solar, estudiando y observando el sol todos los días para salvaguardar la integridad de la tecnología de la humanidad. Ajá. Y no solo eso, sino tal vez más descubrir tal vez métodos o algo para tanto cuidar la capa de ozono y también pues la salud de las personas. Y yo creo que falta mucho por descubrir. Pienso que lo que conocemos del sol es muy poco y todavía falta mucho por descubrir. Así es. Si la vida depende del sol, ¿creen que con todo lo que les acabamos de platicar es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que hay mucho más que puede hacer. Hay incluso galaxias que tienen más de un sol y la vida no es sostenible ahí. Entonces, en esas galaxias. Entonces decimos, ¿por qué nosotros sí somos los afortunados, ¿no? Y estamos en la posición, la Tierra es en la posición adecuada para que tenga vida, o sea, no es casualidad. Ajá, exactamente. Entonces les invitamos a que puedan a darnos sus comentarios, qué les gustó de saber del sol, qué cosas les gustaría saber de otras estrellas incluso, otros planetas. La próxima sesión vamos a hablar sobre tecnología, entonces espérenlo, estamos muy contentas de realizar este proyecto. Gracias, Katsi. Gracias, Así. Nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast de Zona STEAM México. Adiós.